del país de Kant, sino también de Europa. Pues acá tenemos en la fila el stand del grupo EUNIC, que es la agrupación de 4 centros culturales de Europa: Alemania, Francia, España y Italia, y trabajamos en conjunto en varias cooperaciones, y entonces nos alegra que tenemos este momento acá juntos con ustedes. Muchas gracias, Josemar, para darnos ahora la tercera presentación sobre Kant, y tú vas a introducir al filósofo doctor Josemar Castilla. ¿No doctor todavía? No, pero casi. Bueno, mucho gusto estando acá, suerte, y nos alegra 300 años Immanuel Kant. Gracias, hasta luego. Nos vemos en el Goethe-Institut. Última palabra, en el Goethe-Institut. ¿Dónde se encuentra? ¿Saben cuál barrio? En Jesús María, bien cerquita de acá, se puede correr. Todos los eventos en el Goethe-Instituto, entrada libre. Hay varias cosas. Nos encontramos en las redes sociales. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Josemar Castilla es licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como docente, labor que también realiza en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Grupo de Investigación sobre la Actualidad del Pensamiento de Hegel, Grupo Hegel, y del Grupo de Investigación en Arte y Estética, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de investigación se concentran en temas de filosofía moderna, ética, filosofía del arte e historia de la filosofía. Recientemente ha editado y publicado los libros La pérdida de la eticidad, Teseo 2024, junto con Miguel Chiusi, y ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?, sobre la relevancia de la lógica para la ciencia según Hegel, editora Fundación Fénix 2022. Cedo la palabra a Josemar Castilla, quien recibimos con fuertes aplausos. ¿Se me escucha? Sí. Muchas gracias a todas y todos por la bienvenida. Agradezco especialmente al Instituto Goethe por darnos el espacio de venir a presentar algunas ideas sobre este filósofo. Agradezco también a Miguel Justi, quien me convocó para hablar específicamente sobre estética, aunque veo que ha sido un interés transversal, ¿no? También a Miguel Justi y a Úrsula le han preguntado cosas relativas a estética, entonces yo no sé si podré responder suficientemente a las inquietudes que tienen, pero haré mi mejor esfuerzo. Debo decir también que esto es como un experimento fallido. Para empezar, yo me siento un poco extraño hablando de Kant. Siento que estoy crasheando la fiesta del cumpleañero, ¿no? Como interrumpiendo la fiesta del cumpleañero. Kant ha sido uno de los autores que he tenido que estudiar a lo largo de mi carrera, pero mis intereses se han ido por otro lado. Entonces, es una experiencia extraña, pero grata también volver sobre algunas ideas que saqué de la estética de Kant en su momento y que ahora espero compartir con ustedes. No pienso defender ninguna tesis especial, ni tampoco pienso agotar todo lo que se puede decir sobre estética en Kant, pero sí quiero plantear algunas ideas para abrir sobre todo discusión, conversación con ustedes, ¿no?, sobre qué podemos plantear sobre estética a partir de esas ideas de Kant. Entonces, en mi conferencia, yo estoy presentando un texto, ya que tuve un problema con mi PowerPoint, así que el elemento estético se me difuminó. Vamos a ir con el texto. Estoy planteando una ponencia en general 3 partes, una introducción, luego voy a tratar de explicar qué cosa es estética en la época de Kant y en la obra de Kant, y luego trataré de dar algunas ideas sobre qué relaciones hay en Kant entre estética y arte, ¿no?, ya que, como lo señaló Miguel Justi en su primera conferencia, estética y arte no son lo mismo. Y vamos a tratar de aclarar eso ahora. Bueno, empiezo, ¿no? Mi introducción, que es una pequeña digresión respecto del tema estética propiamente. ¿Qué significa preguntar por la actualidad de un pensador?
¿no? En este caso Kant. ¿Cómo pensar la actualidad de alguien que este año cumple 300 años? Actualidad es un término temporal cuya vigencia y difusión ha cobrado un valor particular con el advenimiento y desarrollo de lo que aún llamamos modernidad. La cualidad de ser moderno es la de tener actualidad, como ha defendido, por ejemplo, Michelangelo Bovero. Y si esta digresión inicial resulta pertinente, es así en la medida en que Kant es considerado por muchos como un exponente decisivo de la filosofía moderna y su idea de cultura, la ilustración, su defensa de la universalidad de la razón y su aparente compromiso con la libertad, ¿no?, que Úrsula ha expuesto en términos de autonomía. Pero siendo modernidad un término que designa la idea que nos hemos hecho de cierta época, cuyos inicios siempre están en disputa por los historiadores, ¿no? Desde decir que empieza con la Revolución Industrial o que empieza con el humanismo, eso lo dejo para los historiadores, pero indefectiblemente es la época que incluye el siglo XVIII, ¿no?, que es el siglo de Kant. Entonces, en relación a esto, cabría preguntar en qué sentido la época de Kant, desde la cual pensó, es para nosotros todavía algo actual. ¿Cabe llamar moderna a nuestra forma de vida? ¿Por qué, en todo caso? Es una cosa extraña ser actual, pienso, porque no significa solo estar presente, sin más, sino que eso significa estar en movimiento, pues ningún presente es un punto estático en el que podamos permanecer, sino siempre un transcurrir en el que todo lo inmediatamente presente se hace también de inmediato pasado. Digo aquí como cuando queremos decir la hora exacta, imposible, ¿no? Porque cuando queremos precisar el segundo de esa hora, pues ya pasó, ¿no? Ya pasó mientras lo enunciamos, mientras intentamos decirlo. Pasó a la siguiente. Quizá porque todo presente se nos vuelve algo pasado, ser moderno o actual parece corresponderse con un permanente estar a la búsqueda de lo nuevo. Respecto a esta idea, estar siempre a la búsqueda de lo nuevo, justamente mantenemos en nuestro vocabulario aún algunos términos cuyo sentido se empezó a formar por la época de Kant, justamente. Hablamos, por ejemplo, de nuestra perspectiva de futuro en términos de desarrollo. Hemos pretendido incluso comprender la historia misma como un progreso para mostrar una aparente mejora en las condiciones de vida del ser humano respecto del pasado, sea en un sentido moral, como lo hizo Kant, que pensaba que el propósito último de la historia de la humanidad era la sociabilidad, ¿no? Eso que Úrsula nos expuso en términos del reino de los fines, ¿no?, la idea utópica de una sociedad puramente moral. O también un progreso en relación a los avances en medicina y tecnología, ¿no? Definitivamente no tenemos el mismo sistema inmunológico que nuestros antepasados del siglo XVIII, incluyendo a Kant, por el uso de fármacos, vacunas, dietas de invención reciente. También nuestro sistema inmunológico es moderno, el nuestro, digamos. Entonces, si hay alguna actualidad en el pensamiento de Kant, y específicamente en su estética, se tiene que por lo menos plantear la tarea de determinar qué valor o rasgo cultural compartimos aún con la época de la Ilustración. Pues tener actualidad es tener realidad, formar parte de lo que consideramos nuestra realidad. ¿En qué sentido entonces son esa época y su idea de cultura algo que todavía forma parte de nuestra realidad? Una primera respuesta podría referirse a algo que ya ha sido desarrollado en las conferencias anteriores: el valor que aún tiene para nuestra sociedad, dirigida por ideales democráticos, la idea de la libertad. Por lo menos formalmente, como palabra siquiera, porque sobre su significado, que es efectivamente la libertad o vivir libremente, hay que ver nomás las disputas, muchas veces violentas, que hay al respecto. La libertad, sin embargo, es una idea propia del terreno de la ética, de lo cual ya Úrsula ha compartido algunas ideas, y por ahora me resultaría complicado mezclar ética con estética, siendo Kant además uno de los autores que más se esforzó
en establecer una diferenciación entre lo teórico orientado al conocimiento científico, lo práctico orientado a la moral y lo estético orientado a las experiencias que tenemos o que denominamos bellas, ¿no? Esa es, digamos, la clave para tratar de defender, como mostraré más adelante, la idea de que la estética es autónoma respecto de la moral, la ciencia, etc. Vuelvo a la pregunta entonces, ¿cuál es o qué es nuestra realidad, ¿no? Preguntemos mejor para no entrar en mayores problemas por un fenómeno que creo que razonablemente podemos considerar parte de nuestra realidad, como es el uso de medios técnicos de transmisión, reproducción de audio, imagen, video. El desarrollo tecnológico, en efecto, es lo que muchas veces tomamos como indicador o símbolo de modernidad. Me refiero al uso de estos medios para llamar la atención sobre una cuestión o problema propiamente estético. Hay algo así como una percepción sensible natural de las cosas, algo así como un sistema estándar de percepción inherente en principio a toda persona, pero que puede variar posteriormente en función de las contingencias individuales de cada uno. Todos nacemos por naturaleza, la expresión problemática, pero todos nacemos por naturaleza con la misma capacidad de sentir, de oír, ver o leer, etc. Poseemos todos la misma fisiología, el mismo sistema nervioso, y no solo en cuanto a capacidades, es decir, lo que nos es posible hacer, sino también en relación a los contenidos sensoriales. Percibimos todos las mismas cualidades sensibles de las cosas. Cuando digo yo, por ejemplo, que un pedazo de chocolate me parece dulce, ¿será que todas las personas perciben ese mismo dulzor y de la misma manera que yo? Si fuera así, el dulzor, si podemos hablar en esos términos, y otras cualidades sensibles serían objetivas, es decir, que son cualidades propias de las cosas y no solo de mi personal o subjetiva manera de sentir. Así diría, el chocolate es objetivamente dulce, no solo porque yo lo siento así. La contraposición entre lo objetivo y lo subjetivo, de la que ya se ha hablado también en las conferencias anteriores, por eso me apoyo en el desarrollo de eso previamente, la contraposición entre lo objetivo y lo subjetivo, decía, a la que llegamos por esta digresión estética, histórica, es característica propia precisamente de la modernidad, como lo sabía también Kant. Y ya para entrar en los intereses estéticos del cumpleañero, justamente cabe recordar que para este filósofo el gusto, incluso el buen gusto, era un asunto subjetivo, no propiamente objetivo. En eso podríamos cederle a Kant alguna actualidad, por nuestra tendencia a afirmar también que los gustos atienden a preferencias personales, subjetivas. Si hablamos, por ejemplo, de belleza en relación a fenómenos que podemos considerar artísticos, la subjetividad, ¿no?, entra por el lado de la necesidad de considerar diversidades culturales, históricas, para entender o apreciar adecuadamente, por ejemplo, una obra de arte. No se entiende, por ejemplo, las tragedias griegas si es que nos acercamos a ellas únicamente a partir de los textos, que aquí seguramente podemos encontrar en la feria. No quiero hacerle publicidad a nadie, pero pueden conseguirlas ahí. Pero lo que uno va a leer, eso no era la tragedia griega en el contexto griego. No se leían las tragedias, se ponían sobre escena. Entonces también sobre esas particularidades hoy en día estamos bastante atentos, ¿no? Y es por ese terreno, digamos, que podríamos darle alguna actualidad, ¿no?, a Kant en relación a problemas estéticos, la importancia que tiene la subjetividad. Pero la cosa se complica, porque las cuestiones estéticas no son meramente subjetivas, como vamos a ver ahora. En esta aparente coincidencia, decía, surge una disrupción también. Pareciera que para nosotros la subjetividad del gusto tiene su límite en la diversidad, ¿no? Cada uno con su propio gusto y ya. Consideramos incluso indeseable o de poco decoro pretender imponer al gusto de uno o imponer el gusto de uno a los demás.
Y aún así discutimos sobre cuestiones de gusto. ¿Qué música nos parece preferible? ¿En qué formato, si analógico o digital, suena mejor el Dark Side of the Moon, por ejemplo, de Pink Floyd? ¿O qué restaurante prepara el mejor ají de gallina? Y esto es un asunto extraño, porque aún a sabiendas, o por lo menos bajo la sospecha de que esas discusiones no se pueden zanjar con la precisión e imparcialidad objetivas con que se resuelve un problema matemático, 2 más 2 es 4, independientemente si nos gusta o no, consideramos valiosas, sin embargo, esas discusiones donde nos entusiasmamos o, en el peor de los casos, nos agredimos al intercambiar nuestras preferencias individuales en temas de gusto. La digresión a la que quería hacer referencia justamente tiene que ver en que para Kant el gusto, más precisamente, pasamos a lo siguiente, más precisamente los juicios o enunciados por los cuales expresamos nuestras preferencias o sentimientos particulares, también responde a condiciones universales o a priori, ¿no? Lo que ya en las conferencias anteriores he explicado como aquellos conceptos de la razón que no son derivados de la experiencia ni dependen de ella, sino que son establecidos por la sola razón. Es decir, establecidos por una facultad racional que podemos hallar en todos los seres humanos, según Kant, aun cuando ciertamente estas condiciones racionales no hacen del gusto un asunto de conocimiento, como sí pueden serlo los problemas abordados por las ciencias empíricas. ¿Cuáles serían esas condiciones a priori del gusto y qué actualidad puede tener ello para nuestra comprensión de lo estético? Esto es, de nuestra experiencia sensorial mediada por la tecnología vigente, por ejemplo. Bueno, sobre eso voy a tratar de decir algunas cosas. Ahora paso a un segundo punto, porque hemos hablado mucho de estética, pero no hemos explicado propiamente qué cosa es estética, que era un interés, me parece, en las conferencias anteriores. Entonces merece en esta parte de mi conferencia una aclaración qué quiero o qué queremos decir cuando hablamos de estética, ¿no? De este modo puedo presentarles también algunas de las ideas que el propio Kant tenía sobre este tema. ¿Qué significa que algo sea estético, ¿no? Por lo menos cabe distinguir dos usos de ese término, de esa expresión, además de uno quizá más popular, o sea, más común, que identifica lo estético con lo cosmético. Por ejemplo, lo estético para decir que algo se ve bonito, arreglado, a la moda, sobre lo cual yo no tengo mucho que decirles, como verán. Ya, entonces vamos a obviar ese sentido más popular para ir a los sentidos un poco más técnicos del término estética que uno encuentra en su obra. Primero, estética como lo relativo a los sentidos o a la sensibilidad, ¿no? Que Kant entendía como la capacidad de formarnos representaciones de las cosas que percibimos. Cabe aclarar que este ámbito de lo estético no corresponde, por ejemplo, de inmediato al ámbito del arte, que es lo que nosotros aún asociamos más directamente con estética, sino más bien a aquello que la antigüedad griega denominaba aistesis, ¿no? He subrayado ahí el término aistesis. Esto es la región de la vida humana concerniente a la percepción y las sensaciones, las emociones, a la vida sensitiva como diferenciada del pensamiento lógico-conceptual, que implica más bien capacidad de hacer abstracciones respecto de los sentimientos particulares o nuestras emociones. En ese sentido puede entenderse el discurso de la estética también como un discurso sobre el cuerpo, es decir, como un volver a poner atención sobre condiciones relativas a las emociones, cómo sentimos, cómo percibimos los objetos particulares. Ahora, paso aquí a un punto un poco más aburrido, pero histórico e importante para entender a Kant. Como disciplina filosófica que va surgiendo principalmente en Europa hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la estética pretendía ser una ciencia del conocimiento sensible. Es una primera idea de estética que aparece en el siglo XVIII, ciencia del conocimiento sensible, tal como lo propuso su fundador, digamos, oficial, que se llamó Alexander Baumgarten.
que en 1750 publica un libro famoso, un manual que se llama Estética, justamente, y que influyó mucho en Kant y otros autores. Baumgarten fue quien recuperó el término griego aistesis para designar este nuevo campo de investigación de la filosofía racionalista que se desarrollaba en Alemania, bajo la influencia principalmente de gente como Christian Wolff. Con esto se ensayaban criterios para validar conocimientos basados no solo en la razón, sino también en la experiencia sensorial, basados en lo que podemos percibir con el cuerpo. Más allá de si es a Baumgarten a quien le corresponde este título casi nobiliario o a Christian Wolff, lo cierto es que con Baumgarten tenemos una primera reflexión filosófica sobre la estética que se propone como uno de sus objetivos ampliar el campo abarcado por la noción de verdad desarrollada por el racionalismo del siglo XVIII, bajo cuyas coordenadas se desarrolló también el pensamiento de Kant, por cierto. Es importante señalar esto porque es precisamente por una cuestión fundamentalmente cognitiva o epistemológica que la estética encuentra aquí, en este contexto ilustrado, su lugar y su desarrollo, y no por una preocupación directa por el estatuto del arte en la cultura o en la sociedad. Baumgarten, como tampoco Kant, no desarrolla su estética tanto como una teoría del arte, mucho menos como una teoría de lo bello, en sentido platónico, metafísico, sino como una teoría sobre la cognición o conocimiento de la realidad concreta particular. Esto es, cómo es posible captar la realidad concreta no ya desde leyes y principios conceptuales universales, de acuerdo a los modelos cartesiano y leibniziano, sino desde su propia particularidad sensible. Así, la estética filosófica se presenta como una forma de conocimiento empírico. De allí que defina su estética, Baumgarten, me sigo refiriendo a Baumgarten, sobre todo como una ciencia de la cognición sensitiva, ¿no? He puesto aquí la definición completa que Baumgarten da en el primer parágrafo de su estética. Dice, la estética es la ciencia del conocimiento sensible, pero es muy interesante cómo en su definición abre un paréntesis para poner expresiones que serían equivalentes para Baumgarten a estética. O sea, para él estética es también teoría de las artes liberales. Estética es nociología inferior, es decir, en un sentido amplio, teoría del conocimiento inferior a la teoría del conocimiento superior, que sería el puramente lógico racional que vemos en las ciencias formales como las matemáticas, la lógica o también en algunas formas de ciencias empíricas. También habla de la estética como arte de la belleza del pensar, arte del análogo de la razón, lo que se parece a la razón pero no es la razón, pero finalmente es ciencia del conocimiento sensible. No es que su estética no tenga nada que ver con aquello en lo que posteriormente, desde Badiou hasta Hegel, se convertirá la estética. Esto es un discurso sobre las bellas artes. Friedrich Weiser ha dicho, incluso tomando como referencia un trabajo de Ursula Franke, que es posible que Baumgarten haya tenido una noción propia de arte bello. No obstante, esta noción parece no jugar un rol decisivo, ¿no?, en el desarrollo de su estética. Vemos hasta aquí, por tanto, para ir resumiendo, que la estética filosófica de entonces, del siglo XVIII, trataba de dar cuenta de cómo son posibles los juicios referidos a la experiencia sensible, particularmente juicios en los que queremos expresar experiencias que juzgamos bellas, ¿no?, sea por naturaleza o por arte. Algo pasó, me perdí. Natural o artística. Se trata de una larga y bonita historia, pero dejémoslo en que todavía en sus inicios la estética considera el conocimiento sensible como secundario respecto del conocimiento inteligible, que en buena medida se valoraba como el ideal o el modelo de toda forma de conocimiento. Ahora bien, sobre las interacciones entre experiencia sensible y conocimiento lógico-conceptual, Kant presenta algunas ideas importantes ya en la obra que pone las bases de su filosofía crítica, que es la crítica de la razón pura.
¿no?, a la que se hizo alusión también en la conferencia anterior. Obra donde Kant, además de desarrollar todo un apartado denominado estética trascendental, ofrece las siguientes definiciones de estética. Primero, ¿qué cosa entiende Kant por estética trascendental? Dice que es una doctrina trascendental de los sentidos, pongo ahí directamente la cita, o también la llama ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori. No tiene nada que ver con nuestro concepto de estética esto, ¿no? Esta es una forma de estética más cercana a los intereses del racionalismo del siglo XVIII. Aquí de lo que se trata no es del gusto ni de la belleza todavía propiamente, sino que en esta obra Kant está planteando una investigación sobre la posibilidad del conocimiento científico, es decir, universal y necesario. Esto es, qué condiciones inherentes a nuestro pensamiento nos permiten intuir o percibir los objetos en general, cualquier objeto, para poder conocerlos así de acuerdo con las reglas del entendimiento, es decir, según conceptos, categorías, leyes, etc. Pero hay un segundo uso del término que aparece en esta obra, que es un sentido más afín a nosotros, creo, pero al que Kant se refiere con cierta ironía, y solo en un pie de página de esta primera crítica, esta primera obra. Y dice, ahí lo he resaltado, los alemanes son los únicos que se sirven hasta ahora de la palabra estética para designar con ella lo que otros llaman crítica del gusto. O sea, mientras en otros países, como en Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, ¿no?, porque también hay gente de Escocia hablando mucho sobre temas de estética, o en Francia, ¿no?, se utiliza más bien la expresión crítica del gusto para hablar de temas relativos a la belleza, etc. Dice Kant que en Alemania solamente se nos ha ocurrido hablar de esto como estética. Entonces ella está haciendo una alusión crítica a Baumgarten, como burlándose casi, ¿no? Pero a pesar de que Kant se refiere con esa ironía, ¿no?, al término estética en la crítica de la razón pura, más adelante, sobre todo en su tercera crítica, la crítica de la facultad de juzgar, que a veces se traduce mal por crítica del juicio, ahí sí Kant va a retomar este interés por la estética en el sentido de una crítica del gusto, ¿ya?, recién en esta obra. Entonces, lo que interesa a Kant en esta obra no es la cuestión de cómo podemos percibir algo con nuestros sentidos, sino de cómo podemos formar juicios sobre esas percepciones, enunciados por los que expresamos nuestras emociones o sentimientos que se suscitan cuando veo, no sé, una obra que considero bella, el Machu Picchu, lo que quieran. Por ejemplo, cuando firmamos, ¿no?, ejemplos de juicios estéticos, ¿no?, cuando firmamos hoy hace un bello atardecer, o la exposición del Museo de Arte Moderno me pareció terrible. También es un juicio de gusto, negativo, pero juicio de gusto. Aun cuando para Kant solo podía haber una ciencia estética en cuanto a análisis de los juicios de gusto y su validez, ya en esa nota dice que los principios que pueda establecer dicha ciencia solo pueden ser empíricos, es decir, fundamentados en la misma experiencia sensible, a diferencia de los principios lógicos. Ahora bien, ya como crítica del gusto, la estética se aboca más a cuestiones relativas a lo que consideramos bello, pero también asombroso. El término que utilizaba Kant era sublime, ¿ah? La obra en la que Kant aborda la cuestión de cómo son posibles los juicios de gusto, los juicios estéticos, es la llamada tercera crítica, la crítica de la facultad de juzgar, o la crítica del discernimiento. No es propiamente un tratado sobre estética, aunque se haya interpretado muchas veces así esta obra, ya que la primera parte de este libro, titulada Crítica del discernimiento estético, aborda en efecto cuestiones de estética, pero también aborda cuestiones de teleología, esto es, investigaciones sobre la posibilidad de concebir la realidad, la naturaleza, el universo, de acuerdo a fines, ¿no?, que eran problemas concernientes, por ejemplo, a la biología de la época con su concepto de organismo, ¿no? Los organismos se desarrollan de acuerdo a ciertos fines establecidos naturalmente. También Kant en esta obra se aboca a problemas relativos a la unidad de su sistema filosófico,
ya que con sus dos primeras críticas, la crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica, Kant había dejado la razón dividida, escindida, ¿no? Una razón teórica, ¿no?, dedicada al conocimiento científico, y una razón dedicada a las cuestiones prácticas, morales, con ciertas incompatibilidades de las que él tenía que dar cuenta. Pero sobre estos asuntos, ¿no?, teleología, la unidad del sistema filosófico kantiano, no les voy a hablar nada, porque ya tendríamos que hacer una exposición de 2 horas. En resumidas cuentas, el argumento central de Kant en esta obra, la tercera crítica, en lo que refiere a problemas de estética, sería que, si bien los juicios de gusto se basan o tienen su fundamento en nuestros sentimientos y nuestras emociones, estos a la vez pretenden una cierta validez objetiva, ¿no? Aquí hay un peligro de inactualidad con la estética de Kant, pero vamos a ver a qué llegamos. Una validez objetiva que no se apoya en los sentimientos mismos, porque estos son siempre particulares, contingentes, empíricos, sino en principios a priori, esto es, nuevamente, principios establecidos por la sola razón y no derivados ni dependientes de la experiencia. O sea, para Kant, la tesis fuerte de Kant acá es que también en nuestras experiencias sensibles y en los juicios con los que expresamos lo que nos hacen sentir dichas experiencias, hay condiciones racionales operando, ¿no?, para hacer posible el enunciado, al menos, de estos juicios. Cuando digo, por ejemplo, que un retablo de Edilberto Jiménez me parece o es bello, o que ir a ver el Machu Picchu es una experiencia sublime, asombrosa, como le ocurrió a Martín Adán, entonces se han leído La mano de Sacila, ahí expresa bastante bien Martín Adán esa experiencia. En todos esos casos estamos expresando lo que estos fenómenos nos hacen sentir, no estamos haciendo afirmaciones propias del conocimiento objetivo, como 2 más 2 es 4, o la Tierra, según la tecnología vigente, tiene forma esférica y achatada en los polos. Espero no entrar en ninguna discusión sobre terraplanismo con esto, pero al menos en función de la técnica científica actual, esa sería una afirmación objetiva. Sin embargo, el problema que le interesa a Kant es que con los juicios estéticos no solo expresamos o informamos a otros sobre nuestros sentimientos, sino que, repito, pretendemos algo más. Esto es, acontece una suerte de reflexión por la cual queremos indicar algo universal, algo que todos podemos reconocer en cierta medida como valioso para todo ser racional o para todo ser humano, ¿ya? Aun cuando eso que todos podemos captar como universal, en el caso de las experiencias estéticas, no tenga como fundamento una pretensión de conocimiento objetivo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una cosa extraña, ¿no?, en cómo Kant está abordando los juicios estéticos, porque tienen una suerte de ambigüedad. Son subjetivos porque expresan mis emociones, mis sentimientos, pero a la vez tienen una pretensión de validez objetiva, en el sentido de que cuando yo digo, por ejemplo, Machu Picchu me parece bello, hago ese juicio con la expectativa de que otras personas que tengan la misma experiencia que yo, que vayan al Machu Picchu, van a poder aceptar también que en efecto eso es bello, que no se trata solamente de un enunciado que expresa mi situación particular, ¿ya? Entonces hay un elemento reflexivo, ¿ya?, que no tiene que ver con conocimiento teórico, pero que está presente en las discusiones que tenemos a propósito de cuestiones de gusto. Voy a ir adelantando un poquito porque ya se nos va el tiempo. Sobre la estética en el siglo XVIII, pero cabe hacer también ya más directamente la relación entre estética y arte, ¿no? Sobre esto quiero decir algunas cosas que Kant plantea en la crítica de la facultad de juzgar principalmente. A ver, como dije antes, en Baumgarten, papá de la estética, el ámbito de lo estético no queda inmediatamente vinculado con el arte. Este desarrollo se restringe en todo caso más a sus consideraciones sobre el poema, ¿no? Sobre eso se ha escrito Baumgarten.
Es Kant, sin embargo, quien desarrolla con mayor amplitud esta vinculación. En la tercera crítica, Kant habla ya de un arte estético, por el cual entiende el arte cuyo propósito inmediato es el sentimiento de placer. Pero más aún habla del arte bello, como aquel que no se mide según la sensación de los sentidos, sino como o de acuerdo a un placer de la reflexión, o un placer que viene acompañado de reflexión, ¿no? O sea, lo estético acá, ¿no? Relativo al arte bello, sería ese arte que no solamente nos genera emociones fuertes, ¿no? Que nos hace decir qué bello es esto, qué agradable es esta canción, este cuadro, etcétera, sino que Kant está tratando de valorar cómo el arte bello a la vez nos hace reflexionar sobre algo universal en los seres humanos, ¿ya? A partir de esa experiencia puramente estética. El arte bello además no se realiza tomando como regla de producción algún concepto, sino que dicha regla es dada por la capacidad de lo que Kant llama el genio artístico, que según el autor cuenta con una innata disposición anímica por la cual sería la naturaleza misma la que da su regla al arte, ¿no? El genio es el que nace, digamos así, con el don natural de dar forma estética a las cosas, de crear o recrear las cosas. Pero esa capacidad de crear arte bello no es, dice Kant, necesariamente una capacidad que se aprende, se puede desarrollar, sí, con aprendizaje, estudiando, pero fundamentalmente es una disposición que las personas tienen por naturaleza. Algunos nacen más artísticos que otros, con más genio que otros. Eso va a ser, digamos, de interés central para lo que viene justamente después de Kant, el romanticismo. La idea de que la belleza del arte tiene que ver con lo que el genio quiere expresar a través de su obra, ¿no? De esa subjetividad que se expresa en la obra. Ese arte bello que el genio produce va acompañado además de espíritu, dice Kant, Geist, es decir, de un principio vivificante en el ánimo, y la manera como el genio le da espíritu o vida a sus obras, a las obras que crea, radica en la vinculación de estas con la presentación o exhibición de ideas estéticas, lo que Kant llama ideas estéticas, que es un término complejo de abordar, ¿no? Pero hasta aquí entonces tenemos que el arte bello es el arte producido por el genio artístico y a través del cual se expresan ideas estéticas. ¿Qué cosas son, en todo caso, ideas estéticas? Por idea estética, Por idea estética Kant entiende una representación de la imaginación, una intuición interna que posibilita algún tipo de reflexión, que da bastante que pensar, pero sin que a esta intuición le corresponda un concepto o un pensamiento determinado. Es aquí más bien un libre juego de la imaginación lo que entra a perfilar esa pretendida objetividad que le damos a nuestros juicios estéticos. Son intuiciones vacías, dice Kant, sin un objeto determinado por concepto alguno. Asimismo, Kant pone estas ideas estéticas como una suerte de contraparte de lo que él llamaba ideas de la razón, es decir, pensamientos a los cuales no corresponde ninguna intuición sensible ni representación imaginativa alguna. Kant parece otorgar a las ideas estéticas entonces la función de mediar entre estas ideas de la razón y el ámbito correspondiente a la sensibilidad y la imaginación, en el sentido de que una obra de arte exhibe una idea estética cuando, por la actividad del genio, consigue darle una forma sensible a una idea de la razón. Es decir, que las ideas estéticas parecen buscar la expresión de las ideas de la razón, como cuando un poema, para seguir el ejemplo de Kant, busca expresar estéticamente, sensiblemente, ideas racionales de seres invisibles, de lugares como el infierno o el reino de los bienaventurados,
Es decir, ideas que, como puras ideas de la razón, no tienen ningún correlato en la experiencia. No hay hechos que correspondan a esas ideas. Tenemos entonces que una idea estética como representación de la imaginación, considerada como una fuerza productiva, puede crear algo así como una segunda naturaleza en virtud de la actividad del genio. Es el genio quien libremente, es decir, sin atarse necesariamente a determinadas reglas por algún concepto y dándole espíritu a su creación, puede hacer sensibles las ideas de la razón. Por ejemplo, cuando un artista expresa en un cuadro, pensando por ejemplo en Edilberto Jiménez nuevamente, en un retablo, expresa en su obra una idea de carácter moral, como puede ser la libertad o la transgresión de la libertad. Entonces, en vez de explicar o hacer una explicación conceptual sobre qué es la libertad, el genio lo que puede hacer es plantear una imagen lo suficientemente impactante para que todos podamos reconocer en ese retablo un problema relativo a el respeto a la dignidad de las personas, la libertad. Si no conocen a Edilberto Jiménez, uno de sus motivos principales en los retablos tiene que ver con violación de derechos humanos en población campesina por parte de fuerzas militares durante la época de los 80s, 90s, por ejemplo. Y son imágenes bastante fuertes, ¿no?, que hablan por sí solas, por decirlo así. Esa es una manera también en que Kant podría plantear esto de la capacidad del genio de expresar ideas estéticas mediante el arte, hacer que la imagen o la obra hable por sí sola. La belleza, sin embargo, no responde para Kant a un concepto o elemento objetivo alguno. Dice Kant, por ejemplo, que no puede haber ninguna regla objetiva que determine por conceptos lo que fuera bello. Su fundamento de determinación, el fundamento de lo bello, es el sentimiento del sujeto y no un concepto del objeto. Lo bello es más bien una idea subjetiva que cada uno produce en sí mismo, una idea de la razón, pero una idea indeterminada, ¿no?, una especie de imagen prototípica del gusto que no puede ser representada por conceptos, sino solamente presentada. De allí que aquel prototipo del gusto, que por cierto reposa en la indeterminada idea de la razón de un máximum, sigo con una cita de Kant, pero que no puede ser representado por conceptos, puede ser mejor llamado el ideal de lo bello, que nosotros, aunque no estemos en directa posesión del mismo, tendemos a producir en nosotros mismos, con la imaginación. Por esa razón afirma también que no puede haber una ciencia de lo bello, sino solo una crítica, ni una bella ciencia, sino solamente arte bello. Así entonces, con las ideas estéticas de Kant, se abre la posibilidad de expresar estéticamente, mediante la actividad del arte, lo que es un producto meramente abstracto del pensamiento, una idea del pensamiento, posibilitando su comunicación no necesariamente discursiva, pero sí estética, es decir, apelando a factores sensibles, emocionales. El arte es aquí entonces una manera en que el pensamiento, gracias a la imaginación propia de la actividad del genio, puede expresar aquello para lo cual el concepto ligado a la experiencia empírica de los objetos es insuficiente. ¿Acaso nos acerca más hacia el sentido de la música, la definición de lo que sea una melodía, una escala, entre otras cosas, más eso que la ejecución y la correspondiente experiencia estética de esa melodía? Es, por ejemplo, una copia de la partitura del Requiem de Mozart puesta en un papel lo que da con su verdad y no la escucha de su interpretación y lo que por ella nos conmueve. Entonces, luego de eso paso a una rápida conclusión porque entiendo que estamos también ya con el tiempo, ¿no? A ver, para hacer un balance general mejor, ¿no?, despegándome un poco del texto. Creo que si hay alguna actualidad en la estética de Kant, esta tiene que ver primero con la defensa de la autonomía de lo estético, es decir, que las experiencias estéticas no están condicionadas necesariamente por criterios morales, es decir, criterios propios de la razón práctica, o criterios teóricos especulativos, es decir, criterios propios de las ciencias, ¿no? El arte tiene su región propia. ¿Eso en qué sentido es actual?
porque es una idea que se condice con la amplitud que en los últimos siglos, desde el 19 hasta hoy, el 21, es decir, desarrollo de arte moderno y contemporáneo, ha tenido justamente todo este mundo de las artes. Ya para nosotros lo bello no es únicamente lo que se condice con el ideal griego de belleza o algo por el estilo. Tenemos una concepción más plural de la belleza y, digamos, los criterios con los cuales hacemos juicios estéticos considerando esa diversidad no están hoy necesariamente supeditados a exigencias morales o científicas. Si fuese así, ¿cuánto del arte contemporáneo tendríamos que desechar como siendo no artístico o no estético? Por expresar imágenes o experiencias que podríamos llamar inmorales. Entonces, creo que algo que tiene vigencia en la estética de Kant es esta defensa de la autonomía de lo estético, lo cual, sin embargo, no está exento de problemas, porque al hablar de una autonomía de lo estético, es decir, como algo que tiene un terreno propio separado de lo político, lo moral, lo científico, entonces, en relación específica al arte, caemos en el problema de hacer del arte una actividad meramente subjetiva y casi infantil, pero con nula capacidad para transformar la realidad de las personas. ¿Ya? Entonces, creo que para dar un punto más a la actualidad de Kant, más que las respuestas específicas que él dio a qué es propiamente la experiencia de lo bello, qué es lo que queremos decir cuando decimos esto me parece bello, esto me parece feo, sublime. Creo que la actualidad está en el tipo de problemas que Kant ha abierto, más que en sus respuestas. Y para cerrar, supongo que vale la pena recordar, bueno, voy a parafrasear a Miguel Justi, que dijo esto en relación a Hegel, pero yo creo que lo puedo decir en relación a Kant y la estética, que podremos pensar con Kant o contra Kant para abordar hoy la estética, pero nunca sin Kant, por el tipo de problemas y conceptos que ha puesto sobre la mesa para nosotros ya desarrollar de manera propia de nuestra época estos asuntos. Hay una serie de cuestiones que me hubiera gustado compartir con ustedes, sobre todo cuestiones relativas a cómo nuestras experiencias estéticas están más bien mediadas por desarrollo de medios técnicos, tecnológicos, pero será esa ya otra historia, o quizá lo podemos abordar ahora con las preguntas. Esto es lo que tengo que presentarles por ahora. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a José Mar Castilla por su presentación.